mañana nos acompaña el doctor José Tello, abogado especialista en Derecho Electoral. Con él vamos a hablar sobre el proceso de elecciones internas de los partidos políticos, cómo es que procede el mecanismo de votación, son dos modalidades, por delegados, por afiliados. Sobre ese tema conversamos con el doctor Tello. Muy buenos días, bienvenido, doctor. Muy buenos días, ante todo un saludo también a toda la teleaudiencia de JNE Noticias. Doctor Tello, este sábado 22 de enero culmina el plazo para que los partidos puedan realizar la convocatoria correspondiente de las elecciones internas. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta cada organización política para esta convocatoria? Ok, organización política, buen punto de partida. Organización política inscrita y no inscrita, porque las inscritas y no inscritas tienen que convocar a elecciones de acuerdo al cronograma electoral establecido por el Jurado Nacional de Elecciones entre el 15 y el 22 de enero. Es decir, efectivamente, el plazo vence el próximo sábado 22 de enero. Es indefectible que convoquen elecciones y que establezcan también la modalidad de elección que se va a aplicar con arreglo a su estatuto y arreglo también a la ley especial de carácter transitorio dada para esta elección regional y municipal 2022, que es la ley 31.357. Entonces, acá hay que ser bastante claros en algo. Estamos ya en un cronograma electoral de elecciones internas que se circunscribe, ¿no?, dentro del gran cronograma electoral de las elecciones regionales y municipales 2022. Cronograma que, como bien sabemos, empieza con la convocatoria de elecciones el 5 de enero pasado y termina con la elección del 2 de octubre, evidentemente considerando también que podría haber una segunda vuelta en el caso de las elecciones regionales para gobernador o vicegobernador. Muy bien, y para esta convocatoria ya deben de tener determinadas las modalidades de elección, doctor Tello. Totalmente, y sobre ese punto quiero hacer una tigencia. La ley 31.357 establece dos modalidades de votación: por un militante un voto, o afiliado, un afiliado un voto, o si no por delegados que a su vez son elegidos por los afiliados. Resulta interesante tener en cuenta algo, en algunas organizaciones políticas, partidos o movimientos regionales, sobre todo estos últimos, que no tienen adecuados sus estatutos. Entonces, tenemos que tomar en consideración que hacia el año 2019, bueno, en realidad desde el año 2017, se están dando una serie de normas de reforma electoral. El 2017 se dio un paquete de 6 normas que se dieron justamente hacia finales de ese año e inicio del 2018, año electoral, y se aplicaron para el proceso de elecciones regionales y municipales pasado el 2018. Luego viene la reforma constitucional del año 2019 hago la precisión, la reforma constitucional del año 2018 también, el año electoral, y vienen después, hacia el año 2019, ya las normas de lo que se produjo en la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política, ¿no? Digamos una tercera ola. Pero más allá de eso, hemos tenido por la pandemia normas especiales como la 31038, que rigió para las elecciones generales 2021, y también esta última que acabo de referir hace un rato, que es la ley 31.357. Dicho eso, hay estatutos, sobre todo en movimientos que no están actualizados. Por ejemplo, la anterior normatividad establecía 3 modalidades de votación. Las 2 que he mencionado, un militante, un voto, delegados, pero además también se concebía militantes y no militantes, es decir, afiliados y no afiliados, como también una tercera modalidad de votación. Incluso hay estatutos que recogen esta modalidad de votación. Y ahí viene lo interesante. La actual norma, que es la que se tiene que seguir, que es la 31.357, es mandatoria y solamente establece 2 modalidades de votación: un afiliado o militante, un voto, ¿no?, la elección universal, y la elección por delegados, quienes a su vez son elegidos por estos mismos afiliados. Por eso que también el cronograma electoral prevé 2 fechas para la realización de las elecciones. Por ejemplo, la primera fecha es el 15 de mayo. El 15 de mayo se escoge, bajo la modalidad de un afiliado, un voto, a los candidatos en aquellas organizaciones políticas que van por esta modalidad. Y también se elige, bajo este mismo mecanismo, a los delegados que una semana después van a elegir a los candidatos que finalmente van a ser los que van a representar a los partidos y movimientos regionales en los comicios del 2022. Ahora, en este proceso de elección, ya sea por afiliados o delegados, ¿cumple el mismo horario de votación que una elección general, por ejemplo?
Eso está establecido y regulado también por los reglamentos que ha sacado tanto la OMP como el jurado. Pero a mí me gustaría centrarme más que todo en los hitos que tenemos por delante, más allá que el desarrollo mismo de las elecciones, el cual está supeditado a un nivel de coordinación también entre los órganos electorales y los comités electorales de los partidos y movimientos regionales, los denominados órganos electorales que están previstos en el estatuto y también en la propia ley de organizaciones políticas, la ley 28094. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, entrar un poco a los hitos, porque es muy importante que la gente entienda cómo este cronograma electoral incorporado dentro del cronograma de las elecciones nacionales que se van a llevar a cabo en el mes de octubre, ya está marcando ciertas pautas. Por ejemplo, hasta el 24 de enero tiene el Registro de Organizaciones Políticas, el Jurado Nacional de Elecciones, para remitirle al RENIEC el padrón de los afiliados en cada partido político y movimiento regional. Eso a efectos de que RENIEC haga su trabajo de depuración hasta el 15 de marzo. Y es muy importante tener en cuenta este plazo del 24 de enero. ¿Por qué? Porque hay algunas observaciones respecto de afiliaciones indebidas, desafiliaciones indebidas, que están ahorita justamente atendiéndose y que tienen, o sea, que se resueltas a efectos de que se puede enviar esta información al RENIEC y cumpla este organismo constitucionalmente autónomo con su labor. Sobre lo último que acabo de mencionar, por ejemplo, hay que tener en cuenta que esta misma ley 31.357 estableció, por ejemplo, un plazo perentorio para que se renuncie a un partido o movimiento regional hasta el 31 de diciembre del año 2021. Luego estableció otro plazo perentorio hasta el 5 de enero para que se pueda uno inscribir en un partido o movimiento regional si es que desea postular a gobernador, vicegobernador, alcalde. ¿Por qué? Porque acá hay que tener en cuenta algo. Para estos cargos se requiere estar afiliado en una organización política. Entonces, esto último que acabo de mencionar, el padrón, es sumamente importante porque el RENIEC, a partir de que se le remite el padrón el 24 de enero, trabaja el mismo hasta el 15 de marzo, fecha en que lo devuelve al jurado para que éste lo valide, fiscalice y lo valide. El 25 de marzo ya tenemos padrón electoral en cada una de las organizaciones políticas. Entonces, ahí radica un punto medular en todo este cronograma de elecciones internas. ¿Por qué? Porque también el Jurado Nacional de Elecciones activó la plataforma Declara Internas, una plataforma que permite que se pueda inscribir a los candidatos que van a participar en las elecciones internas. Acá también existe otro plazo. Ese plazo vence el 9 de abril. Entonces, digamos que sea bajo la modalidad de un militante un voto, o sea bajo la modalidad de delegados, estos candidatos tienen que estar inscritos en este sistema de declara interna porque el día a día se corre traslado de las candidaturas a la OMP para que ya mejor dicho, vaya hacia la etapa final del proceso que se va a llevar a cabo, lo vuelvo a reiterar, en dos fechas, el 15 de mayo y el 22 de mayo. El primer día, elección de un militante un voto, elección de delegados, y el segundo día solo delegados, para elegir a quienes candidatarán en las elecciones de octubre próximo. Otra cosa que es muy importante, no, perdón. Sí, usted mencionó el tema de los órganos electorales centrales, quienes se encargan de este proceso, por velar que este proceso se cumpla de acuerdo a la normativa electoral. Quisiera que nos presente un poco más el funcionamiento y el papel que tendría este órgano electoral central en cada organización política. ¿Por qué es tan relevante su accionar? Es muy relevante su accionar porque este órgano electoral es el que conduce el proceso en la interna. Hay que recordar que este no es una elección como la que se lleva normalmente a cabo. Es una elección que es dentro de organizaciones políticas que por principio tienen el carácter de ser privadas, en definición persona jurídica de derecho privado, y por ende asistidas por el principio de autonomía privada. En consecuencia, lo que tenemos nosotros es que aquellas organizaciones políticas que tienen sus estatutos adecuados y han presentado su reglamento electoral, se van a ceñir a un reglamento electoral. Pero aquellas que no se adecuaron con los estatutos a la nueva normatividad electoral ni presentaron un reglamento, van a tener que someterse al reglamento que ha elaborado el Jurado Nacional de Elecciones para justamente prever esta situación con movimientos regionales en particular, porque son los que evidentemente pues comprenden el mayor volumen de organizaciones políticas intervinientes en este megaproceso que es mucho más complejo que una elección general. La elección regional y municipal, por la cantidad de jurisdicciones que hay, para ser exactos, 1.695 distritos, 196 provincias,
y 25 regiones, sin lugar a dudas, dista mucho en complejidad respecto de una elección, por ejemplo, como la presidencial que hemos tenido hace poco, que es con un distrito único, Parlamento andino, un distrito nacional único, o si no, los 27 distritos electorales que nos coloca la normatividad vigente a efectos de elegir a nuestros congresistas de la República. Ojo, se creó el distrito 27 PEX, ¿no? Pero no son extranjeros. O sea, es totalmente distinto. O sea, es sumamente complejo el proceso que viene y hay que entenderlo de una manera orgánica. Ergo, un proceso eleccionario interno que termina por confirmar y validar la calidad, el talante democrático de las organizaciones políticas, tiene que ser por demás bien elaborado, bien formulado y, obviamente, cumpliendo la rigurosidad de un calendario electoral, porque esa es una de las prerrogativas que ha dado esta normatividad especial, que se repite, dicho sea paso, tanto la 31038 para elecciones generales 2021 como la 31357, normas que, dicho sea paso, han dejado sin efecto para estas elecciones, la del 2021 y la de este año, la aplicación de las famosas elecciones primarias, ¿no? Las PASO, primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que van a tener que esperar hasta el año 2026 para su aplicación. Claro, tomando un poco en cuenta, me parece, una realidad que tiene que ser atendida y que quizás hacer o llevarnos a que se pueda hacer algunas mejoras en las formulaciones legales de la PASO a efectos de que en el año 2026, que se estarían cruzando dos procesos electorales nacionales, el de elecciones generales y el de elecciones regionales y municipales 2026, bueno, tendría pues más que una necesidad de estar bastante bien reguladas. Doctor Tello, el año pasado tuvimos elecciones internas por las elecciones generales y aquí la cantidad exacta de asistencia de los afiliados fue del 5%. Votaron por candidatos, por delegados, y hablamos del 5% que representa, digamos, una cantidad de 69.000 personas a nivel nacional. ¿Qué opinión le da a esta situación y que podría repetirse quizá en este proceso interno de esas elecciones regionales y municipales en este marco? Se podría repetir, pero más que todo la constante de poca participación, porque por el volumen de organizaciones políticas intervinientes, la cantidad de ciudadanos afiliados a partidos y movimientos que asistan podría ser mucho mayor, porque estamos hablando de 160 aproximadamente movimientos regionales. Hay algunos que incluso están en trámite de inscripción y van a tener o sea, igual participación de las internas, lo mencioné justamente al inicio de la entrevista. Y hay partidos políticos también ya inscritos, 11, pero también otros en vía de inscripción o reinscripción. Por ejemplo, el partido FE está en proceso de inscripción, el partido FREPAP está en proceso de reinscripción. Entonces, esto puede cambiar y darnos un volumen mayor, pero hay una constante, me permito decirlo que sí, y la constante es justamente el hecho de que hay un bajo nivel de participación de los partidos, de los afiliados en estos procesos de elecciones internas, porque en rigor los partidos son poco orgánicos. Entonces, al ser poco orgánicos, en realidad generan pues que la movilidad partidaria sea muy, muy débil. En serio, o sea, podemos tener 1 millón de personas afiliadas en partidos políticos, pero si tenemos la lectura que el 10% participa, te denota pues, que la vida orgánica del partido desvestida es muy, muy pobre, muy clarificadora del bajo nivel de institucionalidad, del bajo nivel de articulación que tienen los partidos, principalmente en periodos no electorales. Ojo, principalmente en periodos no electorales, y esas son las consecuencias de esa realidad. Doctor Tello, se nos acabó el tiempo. Yo le pediría, por favor, brinde unas recomendaciones. Usted nos habló de las normativas que hay que tener presente y, por favor, ya para culminar, las recomendaciones a todas las organizaciones políticas que van a realizar sus elecciones internas en 2 fechas. Hablamos del 15 y 22 de mayo. Doctor, adelante. Claro, mi recomendación es ahora mismo los partidos y movimientos regionales inscritos o en proceso de inscripción, con su expediente presentado hasta el 5 de enero, con lo cual estarían expeditos de lograr inscribirse antes del 14 de junio, a llevar adelante o estar, digamos, en estos comicios presentes, estas elecciones regionales y municipales de octubre próximo. Les recomendaría que hagan su convocatoria y la hagan bastante bien, que tengan bastante cuidado con la convocatoria. La convocatoria tiene que ser clara, precisa. Debería, y es una recomendación, estar sustentada en un acta del comité electoral
o el órgano partidario, o sea, el órgano electoral partidario, el órgano electoral del movimiento. ¿Por qué? Porque eso es muy importante para que sea una partida de nacimiento de un proceso que tiene que ser bien llevado de la mano con las autoridades electorales. En consecuencia, mi recomendación va por ese lado. Recordemos, y eso sí me permito decir, que hasta el mes de junio nosotros debemos tener, ¿no?, considerando que la fecha límite es el 14 de junio, hasta el 7 de junio nosotros debemos tener ya resultados de elecciones internas. Y esos resultados de elecciones internas van a ser, como lista, lo primero que se va a observar por parte de los jurados electorales especiales, lo primero que se va a calificar, lo primero que también podría ser en ejercicio del derecho ciudadano de la tacha, materia tacha. Consecuencia de estos procesos tienen que ser llevados de una manera impoluta. Una sugerencia final: si tienen dudas, observaciones, consúltenla al jurado, consúltenla a la OMPE, no hagan las cosas con libre albedrío, con una interpretación. Las autoridades electorales, por ley, están para asistirlos, ayudarlos y hacer que estos procesos sean impecables. Muy bien, doctor José Tello, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Él es abogado especialista en Derecho Electoral y hemos tocado un punto importante sobre las elecciones internas de los partidos políticos. Ahora sí, nos vamos a una pausa y ya volvemos.